Continuamos entonces con el desarrollo del tema del derecho. En las clases pasadas estuvimos viendo los contenidos del texto. En particular, vamos a hacer ahora un pequeño repaso en algún par de cuestiones que no fueron desarrolladas puntualmente. Y después, en base al esquema que les estoy mostrando, un resumen de lo que significaría la creación del derecho desde la óptica o desde el ángulo de otro autor importante, un filósofo del derecho alemán, Heinrich Henkel, y para eso nos va a ayudar el esquema. Lo subimos o lo usamos porque es una de las citas importantes que se hacen en el texto. Volviendo sobre el derecho y como corolario de la relación entre el derecho y lo moral, y me había quedado en el tintero puntualizar este dato pequeño pero importante. La, la relación entre derecho y moral implica que es una relación básica o fundante, pero como dijimos, comparada al lado del vínculo que hay con otras exigencias morales, sería una exigencia, como lo dice Luypen, una exigencia mínima. ¿Mm? Si ustedes recuerdan la frase, al hablar de la relación entre derecho y justicia, yo les comenté una cita, una frase de Luypen, Willy Luypen, que él decía, filósofo del derecho holandés, él decía que el respeto era como actitud ética o como actitud moral implicaba el mínimo o un mínimo de mí sí como respuesta ante el otro, y que el amor superaba completamente este mínimo porque el amor era un máximo de mí sí como respuesta ante la actitud del otro. Esto es lo mismo que se encuentra condensado en el texto de Neri cuando él dice que el derecho es un mínimo de ética y que es insuficiente como postular al derecho como norma única y exclusiva de vida resultaría insuficiente. Corremos el riesgo de, si vinculamos, dice Héctor, el derecho con las exigencias morales, de suponer que el derecho votaría en parte de todas estas exigencias. Y él dice que no, que es un mínimo de ética y que, por supuesto, no puede funcionar como norma única de exigencia. Tendrá que ser complementada con nuestras aristas o con nuestras perspectivas, que vamos a ver ahora en un ratito. Es importante reforzar para evitar, al confundir con el poder, que estas notas se desnaturalicen o pierdan su fuerza. Por otro lado, habíamos hecho una referencia, una nota, nos habíamos apoyado en Manuel Río para discutir el tema de si era posible que el derecho se establezca como una imposición. Esto implicaría verlo como un sistema coactivo, y la respuesta o lo que el Río marcaba era que ni una persona, ni un grupo, ni la sociedad tenían potestad suficiente como para imponerlo, y que si esto ocurría, dicha nota implicaría que la justificación carecería, o la fuerza del derecho carecería de razón eh, suficiente. Vamos a ver ahora en el inmediato algo sobre esto. Voy a tomar como punto de partida una pregunta. La frase, por supuesto que no la recuerdo ni puedo pronunciarla bien. Si me dan unos segundos. Hay una frase en latín. Se me desordenó un poco el escritorio. Es una frase de Hobbes. No, la tenía a mano. Ya la voy a encontrar.
Bueno, cuando uno quiere encontrar las cosas, las pierde. ¿Dónde está? Acá está. Se las voy a leer. En latín es autoritas non veritas faciliten. Ahí va. Autoritas non veritas facilitan. La traducción es: la ley es un acto de voluntad si se separa de la verdad. Acá vemos, en esta frase, vemos contenidas las dos posibilidades que yo les estaba contando a colación de la definición de derecho, de dos definiciones de derecho que habíamos cotejado con nuestra propia definición. Y les decíamos, juegan en conjunto, y ahora lo vamos a ver en el esquema, en la elaboración del derecho, por un lado la voluntad y por el otro lado la razón. La razón vista desde el ángulo instrumental y vista desde el ángulo práctico. ¿Qué ocurre cuando nosotros separamos la moralidad del derecho? La ley o cualquier expresión de derecho, en el caso de la lectura de Hobbes, como lo hicieron los modernos al hablar de derecho, ellos utilizan casi siempre la palabra ley. Si nosotros las despojamos de los contenidos morales, queda exclusivamente marcada como un acto de voluntad. Como todo acto de voluntad, la voluntad y la razón actúan de manera conjunta en el ser humano. La razón moral, las motivaciones morales son los que mueven a actuar. El conocimiento de lo moral es el que permite que nosotros le demos asentimiento a la exigencia, y luego se pone en movimiento el mecanismo de la voluntad. La voluntad es la que nos hace ir hacia el objeto que queremos, en este caso al cumplimiento del derecho o al cumplimiento de la regla. Si le sacamos el componente moral, queda exclusivamente como un acto puro de voluntad. Ahora, un acto puro de voluntad está ligado al arbitrio del sujeto. Por lo tanto, si la ley fuese exclusivamente un acto de voluntad, como lo plantean las lecturas hegemónicas, estaríamos a muy poca distancia de que las leyes fueran básicamente, generalmente o casi siempre, disposiciones arbitrarias. Por eso es que se dice que la ley apartada intenta remarcarse esto: la ley la apartamos de las exigencias morales, es un acto de voluntad. Le incorporamos las exigencias morales y es un acto que combina racionalidad en los dos planos, instrumental y moral. Cuando se habla del derecho, también, y lo vimos cuando analizamos imposición y obligación, y las diferencias que había etimológicamente entre ambas, dijimos que uno de los grandes riesgos, uno de los grandes problemas es entender al derecho como un sistema de intimidación. Ahora vamos a hacer alguna otra referencia cuando veamos los motivos de la confusión. Pero en un trabajo que yo le cité de Héctor Neri, que es la enseñanza del derecho como enseñanza de la libertad y el amor, él resuelve uno de los problemas de las confusiones más graves o más importantes, que es la siguiente: generalmente se etiqueta, se encasilla el derecho como si se tratase de un sistema de intimidación que lo que hace es coartar la libertad, limitar la libertad. Por lo tanto, lo que quiere destacarse acá es el carácter represivo del derecho. Esta es la lectura o la visión hegemónica. ¿El derecho realmente coarta la libertad o necesita la libertad? En el texto, Héctor nos dice muchas veces que hay una recíproca, una conexión muy fuerte entre derecho y libertad, porque ambos son garantes de la posibilidad que se desarrolle uno y el otro, y que además el derecho comienza con un acto de libertad, porque implica el uso de la libertad, tiene que ver en este caso con una decisión del sujeto, que lo hace responsable moralmente hablando cuando adhiere a las exigencias que le propone, que le plantea el derecho. Y él dice algo interesante. Dice: si bien es cierto que un sistema jurídico califica los comportamientos y los aprueba en el caso de considerarlos correctos, buenos, justos o moralmente adecuados, y los descalifica
cuando los considera negativos. Si bien es cierto que esta descalificación es como una especie de restricción a determinados actos, entonces ahí diríamos en principio, fijémonos, acá el derecho está limitando un comportamiento, lo está restringiendo. Pero este problema se supera, dice Héctor, si vemos la cuestión en una perspectiva más global, es decir, un comportamiento puede ser limitado por el derecho, pero esto no hace que el derecho se convierta en un sistema restrictivo. ¿Por qué? Porque la limitación de ese comportamiento puntual lo que permite es la posibilidad de generar otros comportamientos o otras actitudes que si no se limitara este comportamiento no se podrían llevar adelante o materializar en la práctica. Una limitación está en función de todo el universo de posibilidades que podríamos realizar a partir del derecho y que si esta limitación no existiese, y esto es lo que ocurre en el caso del poder, probablemente limitaría nuestras posibilidades. Entonces, no es que porque se limite un comportamiento que lo veamos como negativo, inmediatamente podemos inferir de esto, como se hace habitualmente, que el derecho tiene una dimensión restrictiva. Por el contrario, diríamos que esas limitaciones que son muy puntuales nos permiten desarrollar, tomar un montón de decisiones que reafirman nuestra condición de seres libres y de seres moralmente responsables. Vamos entonces ahora al esquema. Esto está tomado, a ver, no recuerdo exactamente la cita, el número de cita, no tengo el texto acá, pero es una de las citas importantes del libro. Fíjense que ustedes tienen en el esquema creación del derecho, tienen un pequeño asterisco y abajo en el asterisco dice parte dada. Aclaremos esto brevemente, porque es para un largo desarrollo, pero aclaremos qué significa la parte dada. Si recuerdan, en los primeros 3 o 4 capítulos del libro El Derecho, él dice en algún momento lo siguiente. Dice, en el derecho hay una parte, en este episodio, el derecho hay una parte dada y una parte que se convierte en tarea. Es decir, hay algo que tenemos que aceptar y algo que podemos desarrollar y que implica esfuerzo y decisión. La primera parte, que sería la parte dada, lo que está de hecho, lo que no podemos modificar y que tenemos que respetar, dice Héctor en ese texto, es la condición social. El primer dato con el que tenemos que contar, por eso significa parte dada, tenemos que contar es la condición social. Somos seres sociales, nosotros diremos somos seres dialogales, y esto es algo que no tiene que ver con nuestra propia decisión, nuestro gusto, ni siquiera nuestra aceptación. El dato es ineludible, somos seres dialogales. Pero a renglón seguido él dice, esto no implica que la organización social, porque después tiene que devenir o tiene que generarse la organización social, sea algo dado, sino que acá aparece la tarea. La tarea implica, hay que construir un mundo, un entorno humanamente posible donde nuestra condición dialógica dialogal pueda desarrollarse. Y acá es donde empieza a jugar un papel fundamental el derecho. Esto segundo es una tarea a realizar. Por eso hicimos una muy brevísima referencia al derecho como proyecto. El derecho es un proyecto porque el ser humano es un proyecto. Y en esto, o acá se juega la dimensión de tarea, la dimensión de trabajo, la dimensión de algo a conseguir. Volvamos a la parte dada. ¿Qué significa parte dada? Desde siempre ha habido una discusión respecto a la creación del derecho, y esto antes de la modernidad se verificaba de la siguiente manera. Se sostenía que para acceder al derecho o para elaborarlo bien, había ciertos datos que no podían ignorarse al momento de crearlo. Y la cuestión, se las voy a mencionar simplemente, pasaba por dos ejes. Un eje era una cuestión denominada la naturaleza de las cosas,
y otro eje era la cuestión de la idea del derecho. Estos dos constituían de alguna manera la parte dada. ¿Qué significa o a qué apunta la expresión la naturaleza de las cosas? Esto lo hicieron los clásicos en el medioevo, los pensadores católicos. Respetar la condición humana, todas las características del ser humano. Y el respetarlo implicaba que al elaborar el derecho nosotros no podíamos desconocer esas exigencias o esos datos. Por ejemplo, no podíamos desconocer, tal vez no era una terminología que se usaba en esa época, pero sí actualmente podríamos decir que está vinculado con esto. No podríamos negar su condición proyectiva, no podríamos negar su condición dialogal, no podríamos descuidar que el hombre es un ser crítico, no podíamos desconocer su carácter corpóreo, su corporeidad. Es decir, todas estas notas no se podían desconocer al momento de elaborar el derecho. ¿Qué ocurría si se las desconocía? Toda la doctrina, todos los autores y en general las culturas al vivir al derecho llegaban a la misma conclusión. Si no respetamos esta parte dada, los datos que la naturaleza del hombre y la realidad nos ofrece, probablemente el derecho a obtener sea un derecho incorrecto o imposible de cumplimentar. Decía Radbruch, que analizaba la cuestión de la naturaleza de las cosas, que cuando se hablaba de naturaleza hacíamos referencia a la esencia del hombre. Esto ya lo sabemos. Y cuando se hablaba de las cosas, no solo se hace referencia al ser humano, sino a todo el entorno. Es cierto también que hay notas o reglas o esquemas en el entorno que no pueden ser desconocidos por el derecho. No deberían ser reconocidos por el derecho. En la práctica, muchas reglas del entorno, además de las reglas del hombre, han sido desconocidas. Por ejemplo, la más básica que ya hemos estudiado y analizado varias veces, pero que siempre vuelve, es la de considerar no solo al entorno, sino a las personas como objetos. Esto implica invalidar su propia condición y elaborar reglas que van a contramano de la condición de la naturaleza y a contramano de la condición del hombre. Y había una segunda cuestión también discutida, o que se sigue discutiendo, la cuestión de la terminología naturaleza de las cosas hoy ha desaparecido un poco de los textos del derecho más nuevos o modernos, pero se sigue considerando, se sigue planteando. Y después venía la cuestión de la idea del derecho. Según palabras de Cohen, esto lo desarrolla Helmut Cohen, que es otro autor que nosotros tenemos en la bibliografía, esto lo desarrolla él, y él dice que la expresión idea del derecho es una pregunta que tiene como núcleo la de cuál es el prototipo, determinar cuál es el prototipo o modelo moral ideal de todo derecho. Y el término idea del derecho aparece como una especie de marco regulativo. Es un objetivo. La pregunta es, ¿existe un marco regulativo? ¿Existe un prototipo o modelo moral del derecho que el ser humano tenga que considerar, conocer, respetar e incorporar al momento de hacerlo? Que después va a derivar, como nosotros ya sabemos, ha derivado la famosísima discusión existente entre derecho y moral. Todo el pensamiento clásico, todo el pensamiento del medioevo y gran parte del pensamiento en la modernidad, al menos en sus comienzos, respondía de manera afirmativa a la pregunta: ¿existe una idea del derecho? Tenemos que conocerla, comprenderla y además incorporar lo que nosotros podamos percibir de estas exigencias al derecho. Tomando esto, ¿cómo se manifiesta, cómo se verifica en el texto cuando Negri habla del derecho? Y ahí vamos a ir a algo que no mencioné, no se tocó, que es breve, pero que no quería salirme del texto sin referirme a ello, lo que Héctor llama posición de derecho. En uno de los capítulos, cuando habla de la palabra y habla de la afinidad de la palabra escrita con el derecho, con la idea moral de reconocimiento de la dignidad humana, él dice, una vez que captamos
esta idea moral la traducimos a las palabras y luego la incorporamos en la fórmula. Y así lo dice él. De esta manera, objetivamente, se produce el proceso de creación del derecho y llegamos a lo que se denomina o llamamos posición de derecho. Nosotros hablamos de posición de derecho, no hablamos de fuente. Seguramente ustedes recordarán, probablemente lo hayan visto en la primera materia, en Introducción al Derecho, al menos al estilo clásico, la enseñanza de estilo clásico, estilo teoría del Estado y teoría del derecho, se dice que el derecho tiene origen en aquello que se denominan fuentes. Fuente, la figura de la fuente es algo que brota, el origen donde brota el agua es la fuente, lo que la hace surgir. Y ahí se estudian fuentes materiales, fuentes formales, dependerá de cada autor marcar o poner el acento en uno o en otro. Héctor decidió reemplazar el término fuentes por el término posición. ¿Por qué? Acuérdense de la etimología. Posición viene de positum, y positum implicaba poner la parte dada, la parte puesta. Entonces se le llama posición de derecho aquella fórmula que condensa esa exigencia moral de respeto a la dignidad humana combinado con la problemática que la norma pretende regular o pretende complementar y que objetiva el episodio de creación del derecho. Y allí tenemos la posición de derecho y los modos de posición del derecho. Los modos de posición del derecho ya son conocidos por todos: costumbre, ley, sentencia, jurisprudencia, ciencia del derecho, etc. También puede usarse la expresión, como dije en la clase anterior, también podemos usar la expresión fórmula, o usamos la expresión fórmula, pero sería lo mismo el lenguaje tradicional que la expresión norma, o su derivado empírico, que es el de ley. Acá es donde, entonces, en el texto, Negri trabaja esa simbiosis o esa relación entre palabra y exigencia moral. Bien. Satisfecho entonces el dato por qué pusimos creación del derecho en el asterisco y parte dada. Si desconocemos la parte dada, dependiendo de lo que desconozcamos, el derecho será incorrecto, el derecho positivo resultante, la norma resultante, será incorrecta o será injusta. Dice Henkel que hablar del derecho implica hablar de cómo se expresa el derecho. Y el derecho se expresa en forma de exigencias de comportamiento. Fundamentalmente, el derecho es una exigencia que nos dice cómo debemos actuar o interactuar con A o con B. Por supuesto, a la derecha, no lo olvidemos, tienen el punto de partida. Quien elabora las exigencias de comportamiento lo hace la autoridad normativa. En nuestro sistema, en democracia, en Estado de Derecho, el encargado de elaborar las reglas, hacer toda esa tarea de traducción, es la autoridad normativa, lo que denominaríamos AN. Y en un esquema de teoría del derecho diríamos a nosotros que somos los sujetos normativos, SN. Y él habla de un presupuesto ontológico en el hombre. Este presupuesto ontológico tiene que ver con las características. ¿De qué características estamos dotados para que estas exigencias de comportamiento pueden valer? Y viene la flecha hacia la izquierda, yo estoy mirando hacia la izquierda, que es la idea moral de dignidad de la persona humana, y a la derecha, campo de libertad. ¿El derecho qué implica? ¿El derecho qué implica ontológicamente? Implica, primero, que los seres humanos no nos manejamos como se maneja el resto de la realidad a través de lo que se denominan leyes de causalidad, causa y efecto. Las leyes de causalidad son aplicables a toda realidad humana en la que no juegue, no participe, no intervenga la libertad. Entonces, todo aquello, toda realidad que no sea capaz
de expresar o manifestar libertad está reducida a manejarse de manera determinista, forzosa. Fíjense que abajo de campo de libertad dice, sustraído a la forzosidad de las leyes naturales. ¿Qué implica a la forzosidad de las leyes naturales? Por de pronto, podemos optar libremente por cumplir o no el derecho. Esta también es una posibilidad. Si estuviéramos constreñidos al cumplimiento de la regla de derecho, entonces ya no podríamos hablar de opción, ya no podríamos hablar de libertad, no podríamos hablar de responsabilidad. No existirían. Sabemos que existe la libertad y este presupuesto es fundamental para el derecho. Pero acá hay otra cosa importante que quiero remarcar, insistir y remarcar en esto, remarcar esto. Si nosotros estuviéramos forzados a llevar adelante un comportamiento que no surgiese, no brotase de nuestra decisión libre, se angostaría inevitablemente nuestra responsabilidad e inevitablemente perderíamos capacidad moral. ¿Por qué? Porque la respuesta que le damos al derecho, que es una respuesta libre y autónoma, moralmente válida, implica eso, poder optar. Si no podemos optar, perdemos libertad, perdemos responsabilidad y moralmente, y además se pierde lo más importante del ser humano, que es la posibilidad de intervenir en el circuito de la apelación y respuesta. La apelación y respuesta implica una apelación y una respuesta de índole de carácter moral, libre. Si el derecho fuese coactivo, si el sistema jurídico fuese impositivo, si la imposición desplazase a la obligación, entonces ya habríamos caído en las manos del determinismo y esto nos va a llevar a algo importante, que es la pérdida de libertad. Si no puedo decidir y no puedo decidir libremente, entonces no soy libre. Muchas veces, esto es importante o es interesante en el plano de la argumentación, porque muchas veces propuestas que apuntalan o que se apoyan en la idea de libertad conviven con exigencias que tienen una naturaleza coactiva, lo cual hace que se anulen a sí misma. No pueden convivir la libertad, la forzosidad o la coacción en el mismo momento o en los mismos tiempos, o no puedo proponer la libertad y a renglón seguido hacer ver al sistema de reglas como o con carácter coactivo. A la izquierda volvemos nuevamente y vemos ahí que dice somos destinatarios de exigencias. Los únicos destinatarios de exigencias son aquellos a los que se les puede exigir lo que se torna o se convierte como obligatorio. Acuérdense de la crítica, dijimos, podemos ejercer crítica sobre nosotros mismos, sobre los demás, pero no podemos ejercer crítica sobre aquello en el que el ser humano no interviene. Por ejemplo, en su momento dijimos, no podríamos criticar un fenómeno climático o un fenómeno atmosférico, porque ni el fenómeno climático o atmosférico está en condiciones de decidir libremente, de ser responsable moralmente. Entonces solamente puede ser el ser humano destinatario de esas exigencias. Accesible por estas y susceptible de ser dirigido. Primero, si nos exigen un comportamiento, esa exigencia de alguna manera tiene que ser entendida por nosotros, comprendida. Este suele ser uno de los problemas que muchas veces no se le da importancia o se pasa por alto o no se considera accesible por estos. Y luego viene, como en un segundo momento, susceptible de ser dirigido. ¿Qué quiere decir accesible? Poder comprender lo que se me pide. Tengo que poder comprender lo que se me pide. Fíjense abajo, con el número 1 dice, capacidad de aprender intelectualmente o inteligir el sentido y significado de lo exigido. Bueno, acá hay dos cosas. Hay dos cosas. Si yo puedo inteligir
entender lo que se me exige, quiere decir que soy capaz, primero, de comprender el significado. Esto implica la alfabetización, porque el derecho, que se expresa fundamentalmente a través de un sistema de reglas, está altísimamente consustanciado con la palabra escrita. El significado. Tengo que entender lo que significan los términos. ¿Alcanza con entender lo que significan los términos? No. ¿Por qué? Y esto también muchas veces se pasa por alto, sobre todo cuando se trata de la educación y cuando se trata de la educación formal. Hay un segundo momento, que es el sentido. Aunque yo sepa el idioma castellano, que esto implica poder entender el significado de las palabras que se me leen o que leo que se me dirigen, todavía falta un trecho más importante. Casualmente, no sé si casualmente, pero casualmente uno de los problemas que se marcan en toda formación y que se marcan que es un déficit en la formación de las sociedades actuales o las sociedades modernas, ¿cuál es? Que no estamos en condiciones de entender o interpretar un texto. Se nos dice habitualmente, no sin razón, tenemos muchas dificultades de entender el texto. ¿Qué quiere decir que hay dificultades de entender el texto? Que probablemente, porque si no esto sería imposible, sepamos palabra por palabra lo que la misma nos indica. Nadie dudaría que si en un texto ve ley, silla, hombre, comportamiento, dolor, entiende el significado de la palabra. Ahora, en su conjunto, ¿se entiende el sentido de todo este aglomerado de palabras? Y ahí es donde empieza el problema. No, usualmente no se lo entiende. Por eso es que hay que separar las dos cosas. Y no alcanza con descubrir el significado, sino tengo que descubrir el sentido, que va de la mano. Esto significa comprender el texto, esto significa inteligir, esto significa entender, comprender, esto es descubrir el sentido. Y para que esto se dé, ¿cómo tiene que ser la creación del derecho? Volvamos al tema de la palabra escrita. Tengo que tomarme el trabajo, el esfuerzo de generar una exigencia de comportamiento que no solo sea entendida, no solo la entiende aquel que va dirigido, sino que descubra cuál es el sentido que esta exigencia tiene para su propia realidad o, si se quiere, para su propia vida. ¿Y esto pasa siempre? No, lamentablemente no. ¿Y esto pasa automáticamente cuando elaboramos el derecho? No, lamentablemente no. ¿Y esto pasó cuando el derecho se empezó a convertir en una exigencia como modo de vida, pauta de conocimiento y conjunto de reglas para estructurar sociedades como la nuestra? No, tampoco, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque lo más fácil es imponer, porque la imposición no implica comprensión. La imposición implica simplemente que hay que hacer A o hacer B, porque si no se me castiga. Es mucho más fácil, es mucho más expeditiva. Ojo, en punto a la elaboración, no en punto a los resultados. Lo más dificultoso, ¿qué es? Lo más dificultoso es que alguien me haga comprender que aquello que yo tengo que cumplir y que parece como una exigencia que en principio percibo, incluso está por encima o puedo optar desechando algo que tiene que ver con mis propios intereses y con mis propios deseos. Esto es lo que pasaría, lo que podría pasar con las reglas. Y además de eso, de entenderla, comprenderla, que si lo cumplo, el que se beneficia soy yo y al mismo tiempo se beneficia a la sociedad. Es decir, el beneficio es global si la regla de derecho está bien elaborada. Esto es lo más complicado. Todas las teorías hegemónicas que han eliminado la vinculación del derecho con lo moral han tomado un atajo. El atajo implica la rapidez y la supuesta eficacia
que viene de la mano de la orden que se acata o que se sanciona. Si lo quieren en un lenguaje más coloquial y saliéndonos del derecho, a nosotros nos cuesta mucho, nos cuesta bastante esfuerzo intentar que el otro comprenda lo que estamos planteando. Por ejemplo, esto se ve mucho en una de las relaciones sociales, o con motivo de una de las relaciones sociales, y que tiene que ver con el desarrollo de una persona que depende de nosotros. Cómo hacer crecer a una persona en autonomía y no en heteronomía. Es un trabajo formidable, porque la respuesta más rápida es suponer que una persona puede adquirir a nuestro cuidado su autonomía convirtiéndose en heterónomos. Es decir, no explicamos que no nos comprendan, sino que simplemente entiendan que si este comportamiento no se hace, viene el castigo, y si este comportamiento se hace, viene el premio. Es el famoso esquema del premio y el castigo, que está metido, como yo lo dije en algún momento, está claramente metido en muchas cabezas de muchas generaciones que se acercan al derecho, que reaccionan ante un... Esto a veces no es muy difícil, y uno a veces lo puede proponer como test, ¿no? Ante una problemática prestemos atención, sobre todo prestemos atención a aquellos que se mueven en el ámbito del derecho, cómo enfocan en una primera instancia el problema, y van a ver que casi siempre lo meten dentro del esquema premio y castigo. Es decir, el marco de comprensión de los problemas, de los conflictos, se meten inmediatamente en la bolsa del premio y castigo. Esto está indicando algo lamentablemente muy relevante. Aunque el esquema de premio y castigo es atávico, ha nacido prácticamente con el hombre, pero claramente no debería formar parte de las armas conceptuales de los operadores jurídicos. Volviendo al tema, autónomo y heterónomo. Es mucho más fácil la orden o el mandato adosado de castigo al intento de generar comprensión y aceptación por parte del otro. Entonces, capacidad de aprender intelectualmente, recuerden, sentido y significado, dos cosas diferentes, pero que se tienen que combinar. Tenemos como segundo paso que pueda corresponder a la fuerza motivadora de las exigencias jurídicas. ¿Qué implica esto? Esto implica que yo esté en condiciones, una vez de haber entendido, aceptado y captado la exigencia, hacer lo que se me exige. Y para hacer lo que se me exige, si se trata del derecho, van a aparecer muchas exigencias. Por ejemplo, idealizando, todo el Código Civil es una innumerable cantidad de exigencias. Ahora, no podemos cumplirlas todas, ni esto implica que haya que cumplirlas todas, y tampoco es que pueda cumplirse todas. Veremos selección y decisión. Seleccionamos qué reglas son las que tenemos que cumplir, y luego, cuando las seleccionamos y nos parece que tienen que ser aceptadas y ser llevadas a la práctica, decidimos llevar adelante ese comportamiento. Ahí se conjugan el espíritu y la voluntad. Como dije hoy, no perdamos nunca en los análisis de vista esto. Hay una conjugación entre espíritu y voluntad, o entre razón, práctica instrumental y voluntad. Las dos cosas tienen que estar para que ese proceso de selección y decisión en el cual yo decido cumplir, seguir tal regla o selecciono tal regla para guiarme, ¿para qué elijo una regla jurídica? ¿Por qué elijo una regla jurídica? Por dos causas. Una, porque quiero justificar mi comportamiento. Esa es tal vez una de las más importantes. Y guiar mi acción. La regla guía mi comportamiento y justifica lo que hago. Y le sumamos, como ya les dije e insistí varias veces, sumamos un plano al otro plano básico, que es el de la explicación del comportamiento. No solo explicar, sino justificar. Si nos vamos a la izquierda, la idea moral se mediatiza. ¿Mediatiza qué implica? Proceso, esto lo dice Héctor en el texto. Proceso de mediatización. Mediatización quiere decir que hay algo en el medio. Mediación, hay algo en el medio.
Por ahí, el plano de la mediación como categoría de respuesta a los problemas por parte del derecho se entienda bien. Mediatizar es algo que está en el medio, algo que une lo que está separado. ¿Quién mediatiza? La regla. ¿Qué es lo que mediatiza? La exigencia moral, la idea moral. ¿Con qué? Con los comportamientos sociales. Traemos la exigencia moral al campo de la interacción a partir de la regla, porque al comprenderla, ese comportamiento se verifica de consumo o de acuerdo con lo que establece la regla. Esto es proceso, lo que Héctor llama el proceso de mediatización, que como dije hace un ratito, se objetiva dando lugar a lo que implica crear el derecho, la creación del derecho. En todos los casos existen reglas importantes, ya lo sabemos. En todos los casos y siempre se articula en reglas, no. Dos situaciones en las que de manera excepcional la intuición directa de la exigencia moral recupera toda su riqueza y es, ¿cuál? Sencillo. No hay reglas o nuestra conciencia colisiona con el contenido de las reglas. La objeción de conciencia a la solución reglada, como dice la cita o en la cita de Héctor que yo marqué, y los problemas de la laguna de la ley. Vamos hacia abajo, vivencia axiológica, también clave al momento de llevar adelante comportamientos exigidos por el derecho. Sentir o intuir el valor, y acá 3 o 4 cositas importantes y condensadas, porque si no, la perspectiva no es completa. Lo primero es la intuición del valor. Lo segundo es llevar a las palabras o mediante las palabras esa intuición a un concepto. Vuelvo a insistir en esto, voy a insistir en esto. ¿Por qué es necesario que se forme con las palabras, con nuestras palabras, un concepto de esta intuición? Porque yo se la tengo que transmitir a otro. Otro me tiene que entender cuando yo le digo, mirá, estás actuando de manera injusta. ¿Por qué estás actuando de manera injusta? Habitualmente decimos, o probablemente no lo decimos, pero está en la base de lo que queremos expresarle al otro. Y seguramente mucho más si no tuvimos contacto ninguno con el derecho. Lo que está oculto por detrás es o que no nos gusta, o que no se corresponde con un deseo propio, o que no se corresponde con una finalidad propia, o que no se corresponde con lo que yo espero del otro, cuando en realidad no debería esperar nada del otro. Bien, entonces, formar. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es un conjunto de conceptos que intentan explicar lo que es la realidad. Ahora, ¿se puede acceder a una verdad de cualquier tipo, intuitivamente hablando? Sí, pero lo importante es que si yo la quiero luego defender como verdadera, la tengo que convertir en palabra. No puedo transmitir una intuición telepáticamente a otro para que comprenda mi intuición. Yo le tengo que explicar a alguien que cree no saber lo que es la justicia con palabras, con conceptos, qué es la justicia para que me pueda entender. No le puedo decir, mirá, aceptá esto como justo porque si no te voy a castigar. Son cosas completamente diferentes. Ahora bien, todos tenemos intuiciones morales. Esas intuiciones morales, y me quiero detener en algo que no conté, pero no quiero dar como sobreentendido, porque por ahí se puede interpretar mal. Todos somos capaces de intuir las exigencias morales, pero no necesariamente esto implica que las exigencias morales vengan como en una especie de mapa o de cuadro o de diccionario. Todas las captamos de la misma manera en todas las circunstancias y en cualquier lugar, porque esto no ocurre así. La intuición puede ser semejante, puede ser parecida,
puede diferir en algunos casos, y esto ya sería un problema. No es que todos vamos a intuir A. Alguien puede intuir A, A1, A2, B, C, con algo de A, con algo de B. Este es un problema. Claro que es un problema. Y entonces, precisamente, el segundo paso es chequear, confrontar, dialogar con nuestras propias intuiciones. Por eso hablamos de seres dialógicos. ¿Qué hacen los seres dialógicos? Dialogan sobre lo que intuyen, sobre sus intuiciones. ¿Para qué? Para mejorarlas, para corregirlas, para confirmarlas, para ampliarlas. Esto es parte del diálogo. ¿Y esto dónde se da institucionalmente hablando? Debería darse en un ámbito en donde todos discutimos sobre nuestras intuiciones para poder llegar a un resultado final. Idealmente, deliberamos. Idealmente, deliberación pública. Idealmente, ¿dónde se produce la deliberación pública? Que no la hacemos nosotros. Idealmente, quienes nos representan cuando se conforma una ley. Digo idealmente porque si uno se lanza a chequear estas exigencias del derecho, lo que el derecho propone en un foro en el donde se discuten las reglas, va a pasar o nos va a pasar, tiene su explicación, pero es ineludible, va a pasar que no lo veamos reflejado en la realidad. No se discuten intuiciones, las situaciones no se intercambian, las intuiciones no se mejoran, la intuición no es más importante porque tiene un mejor argumento, y en última instancia las intuiciones, si en última medida quedan, se van a resolver por quién tiene más votos o menos votos respecto de lo que luego se va a considerar como parte de un contenido de una regla. Todo sistema puede perfeccionarse y hay un ideal regulativo que se llama democracia deliberativa. La democracia deliberativa es un ideal regulativo porque nos dice, nos marca un techo. Ese techo es el que nosotros tenemos que seguir, respetar al momento de resolver. Pero no es que lo vayamos a alcanzar completamente. Ahora, es probable que no demos un solo paso. Si hay ese ideal de democracia deliberativa, todavía está en ciernes, y como facticidad social negativa nosotros seguimos soportando un ideal regulativo que nunca se cumplió, que obedeció a un momento determinado, pero que está absolutamente y totalmente en crisis ya hace más de un siglo. Y la mayoría de los pensadores y los filósofos políticos, que hay muy buenos y muy importantes, sostienen esta idea, que es el otrora ideal regulativo de la democracia representativa. Es un marco, es un odre que quiere contener un vino nuevo y que no puede contenerlo porque tiene agujeros por todos lados. Bueno, ese también el ideal de democracia deliberativa tiene que ver con la condición dialogal del ser humano. Entonces, les decía, se afina o se educa, se embota, pero no se pierde nunca. ¿Cuándo se afina o se educa? Se supone que nosotros estamos tratando en este momento, como en muchos otros momentos de nuestra formación, educar o afinar ese sentimiento de lo justo. Y un excursus en esto. Para afinar o educar una intuición o un sentimiento hay que trabajarla, no mencionarla. Dicho de otra manera, una intuición que no se trabaja ni se ve nunca no se puede afinar o educar sola. Les voy a contar brevísimamente, en 30 segundos, un minuto, una experiencia que tiene que ver con esto, que en algunos casos me lleva no a ser escéptico, sino a tratar de reforzar, insistir en esto permanentemente, aunque nuestro espacio sea acotado en el tiempo. Muy brevemente, hace unos años fui a dar un curso de filosofía del derecho
en una universidad, no porta el nombre, y la materia de filosofía del derecho estaba en el último año, era prácticamente con personas que ya estaban casi recibidas. En una de las clases decido voy a abordar un tema interesante, me parece a mí, que es el tema de la justicia. Quería chequear cómo los que ya eran prácticamente abogados tenían para decir, explicar, discutir. Me parecía que era muy interesante, y con personas que eran abogados, qué mejor que trabajar el tema de la justicia. Entonces les pregunto, como para tener una referencia, cómo lo habían preparado, qué textos habían utilizado, qué materiales, qué pensadores habían leído o se les había contado, cuándo habían trabajado el tema de la justicia. Bueno, hago la pregunta, pasan unos segundos largos, nadie me contesta. Unos segundos más largos, nadie me contesta. Yo pensaba, debo haber formulado mal la pregunta. Ahora vuelvo a preguntar. Hago de nuevo, ¿en qué momento, en qué lugares de la carrera, con qué autores, en qué materia vieron el tema de la justicia? Y nuevamente un silencio que se volvía a hacer ya pesado, nadie me decía nada, yo no sabía qué pasaba, a lo mejor querían gastar una broma o algo. Nadie respondía, hasta que en un momento alguien dice, mire, profesor, no lo recuerdo muy bien, pero me parece que el tema de la justicia se vio como un apartado en algún punto en primer año y después alguna consideración cuando creo que hablaba de contratos o reales en materia de cuarto o quinto año, que tenía que ver con las transacciones o los contratos. Bueno, dije yo, la respuesta me choqueó un poco porque era una respuesta desoladora. 5 años, 6 años de carrera y habían visto el tema de la justicia nada más que en 2 puntos, 2 ítems que se podría haber llevado media hora o una hora de estudio. ¿Era posible que en una facultad de Derecho se trabajara el tema de justicia con tanta pobreza? Lo que hizo, bueno, me tuve que replantear todo porque claramente era un vacío muy fuerte. Saquen ustedes, piensen o imagínense por su parte sus conclusiones. A mí me resultó bastante difícil asimilarlo. Es difícil asimilar esto. Alguien que está saliendo de una facultad de Derecho y que solo ve la justicia, porque yo pensaba, ¿cómo puede ver la justicia alguien que sale con una formación de este tipo? Va a decir, ¿cuándo intervino la justicia en tu vida? Yo me imagino esto, ¿cuándo intervino la justicia en tu vida? Y la justicia en mi vida intervino cuando, por ejemplo, dejé de alquilar y compré un inmueble en el sentido que el precio tenía que ser justo y tenía que ser valioso. Yo pagué un precio justo y valioso, compré algo y dejé de alquilar. No me imagino otra posibilidad. Claro, me imagino la carencia de cuestiones o de intuiciones que tienen que ver con lo justo en punto a una sensibilidad social, donde no puede verse la justicia en ninguna dimensión. Si no soy capaz de intuir, de salir de una definición que reduce la justicia simplemente, como decía Aristóteles, a que lo que sale de mi patrimonio sea lo mismo que ingresa en mi patrimonio, mi conclusión fue, cerrando la cuestión, este pequeño discurso, que por supuesto era el resultado de una enseñanza hegemónica lamentable. Por si esto ocurre, si no ocurre, o para que deje de ocurrir, si sigue ocurriendo, volvemos entonces a lo de la vivencia axiológica, se afina o educa. Pueden votarse, no se pierde nunca. ¿Se acuerdan que les hice una mención a Del Vecchio? Del Vecchio decía que el sentimiento de lo justo se pueden votar, se puede tapar, se puede debilitar, es como el músculo, cuando va perdiendo fuerza, pero no va a desaparecer nunca. Siempre queda algún rincón en donde este sentimiento, lo justo y lo injusto, puede florecer. ¿Y cómo florece? ¿Cómo aparece? Diría de 2 vías. Una me parece más imperceptible que la otra. La más evidente sería que veamos justicia o injusticia. Injusticia
nos genera indignación. Desde el plano de la justicia, que es más difícil de percibir, nos puede generar alegría, entusiasmo, exultación, como decía López Quintás. ¿Por qué necesita afinarse o educarse? Porque nosotros tenemos que llegar a la mejor intuición. ¿Por qué la mejor intuición? Porque la mejor intuición implica más posibilidades de que los sujetos cumplan el derecho, descubran esa exigencia. Si nosotros tenemos mucha formación en lo justo y lo injusto, vamos a poder resolver rápidamente el test de si las disposiciones son jurídicas o no. La resistencia al cumplimiento seguramente indicará que hay algo que está fallando y probablemente eso que está fallando tenga que ver con su contenido. Pero eso es importantísimo y eso es vital al momento de elaborar una regla. Si fuéramos legisladores que de la justicia solo tenemos una mera definición y ninguna conciencia de esta, probablemente el término justicia no se aplicaría como problema al momento de elaborar la regla. Pasaría, si ustedes me permiten, podría pasar con los legisladores lo que Héctor decía en ese texto de la enseñanza del derecho como enseñanza de libertad y amor, lo que él decía en un sentido no planteado de esa manera, sino como al revés. Él decía, ¿cuándo llegamos a una buena regla? Llegamos a una buena regla cuando los que hacemos la regla nos ponemos nosotros mismos como parte del test de cumplimiento y de eficacia. Es decir, la tenemos que cumplir antes de bajarla o antes de tirarla por el ascensor y que baje a la realidad. ¿La cumpliría? ¿Qué implica si la tuviera que cumplir? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Y así podríamos seguir. Dice Héctor, si después de hacer todo esto, lamentablemente no se hace, la aceptamos, entonces la regla probablemente sea una buena regla. Si después de todo esto decidimos que esa regla es aceptable y que nosotros mismos la cumpliríamos, a ver, es como si fuese una pregunta. Léeme, Marina, por favor, el chat ese. Ahí hubiera preferido que fuese pregunta. Léemelo, por favor. Ay, profe, no, perdón. Se Este lo puse a tema, Marina para no interrumpirlo a ustedes. No, pero no es una interrupción, es una pregunta y puede ser buena. Si no, dice, ¿con qué No, porque en bibliografía se realidad, estudia? ¿con qué bibliografía armó la clase para poder complementarla? fíjate, esto lo tenés en parte en la estructura, está subida, que es la Sí, página o el texto de Henkel. Pero el es resto, Henkel, Introducción, el libro se llama Introducción a la Filosofía sí, del Derecho, sí. Pero y el es el resto, apartado 70 y pico, que es orden jurídico. Está sí. abajo de este Sí, sí, lo vi. PowerPoint. Eran 4 páginas y por ahí no estaba encontrando toda la información que estaba dando el profe, entonces por eso es No, que pregunté. sí, perfecto. Lo otro lo podés encontrar, lo vas a encontrar en el texto del derecho de Héctor Negri. Ah, bien. Cuando, Sí, cuando habla, yo le hago mucho hincapié en las notas del texto, del contexto en general, y esto además tiene que ver con el sentimiento y la conciencia de lo justo que hablé como marco preparatorio para entender el libro al comienzo. ¿Mm? Y, bien, sí. y si no lo subimos porque hay muchos temas que por ahí ya los hemos visto, no los tocamos, pero ya que vos me lo planteás ahora, me parece importante decirlo. Si van al sitio Derecho y Diálogo, donde están compilados los trabajos de Héctor, van a encontrar uno que se llama La enseñanza del derecho como enseñanza de libertad y amor, donde van a encontrar estos ejemplos, el ejemplo del legislador que se pone a sí mismo como referencia para el test, lo que conté
lo que conté del derecho entendido como un sistema represivo o no, que también lo vas a ver ahí. Y después, algunas cuestiones que por ahí sueltas que se completan, que no lo subimos o no marcamos el texto, como me parece que por ahí se pueden entender bien, pero si no implicaría un exceso de material. Cualquier cosa, igual que no Muchas gracias, entiendan, profe. de nada, cualquier cosa que no entiendan, la volvemos a retomar, la explicamos de otro lugar, eso ya lo saben. Bien, vuelvo entonces, quería cerrar la idea, quería ir cerrando esta idea del cuadro. Se afina o se educa. Por eso Héctor dice en el texto, ¿de dónde surge la fuerza del derecho? ¿De dónde le viene su fuerza al derecho? Y él dice, la fuerza le viene de la educación moral y de la concientización. Él habla de educación moral, no es una educación formal. Y esto tiene que ver con el sentido y con el significado. Una sociedad, para ser una sociedad madura, no alcanza, es condición necesaria pero no suficiente, la alfabetización o la educación formal. Falta algo más importante, que es la educación moral, que no viene de la mano automática o naturalmente con la educación formal. Y es un déficit muy grande. Y esta educación moral tiene que ver con el poder inteligir el sentido más allá del significado. Por eso, los problemas al interpretar o al tratar de comprender un texto, porque no nos falla la educación formal. Sabemos el significado de las palabras, pero nos cuesta llegar al sentido de la obra completa. Dice Héctor, es un problema de educación moral, de concientización, porque fíjense, me puedo indignar por algo, pero para que esto sea fructífero, tengo que darme cuenta por qué, cuál es la referencia que hace que me indigne por algo. Y si me doy cuenta por qué y me indigno, tengo la batalla ganada, me falta la última, la decisión, ponerme en marcha para que eso que me indigna, desde lo que pueda hacer, desde mi lugar, ponerme en marcha, hacer algo para que esto se modifique. Eso no lo perdemos nunca. Sí se pueden votar. Entonces, como sociedad, de alguna manera, si tuviéramos vamos a usar este término, ¿no? Si quiere, existe, no sé, es como una especie de neologismo. Si existiera un indignómetro, sí, está muy por abajo, no está por arriba. Pero esto no implica que no pueda elevarse. Luego viene la reflexión ética. Cerrando, luego viene la reflexión ética. Acuérdense, intuición, entra en juego la razón, sobre todo la razón práctica. Me había quedado, cuando estaba pensando y estaba recordando el tema de la democracia deliberativa, me había quedado algo importante para puntualizar. Y es esto, para entenderlo, para entender todo el panorama. En una sociedad hay discusiones morales. Las discusiones morales, las controversias morales, pueden durar muchísimo tiempo, muchísimos años. Hay un desacuerdo moral interculturalmente, o los autores o los filósofos interculturales dicen que claramente hay en las sociedades como las nuestras desacuerdos muy profundos moralmente hablando. Pero por otro lado tenemos el derecho. Si bien los desacuerdos morales no pueden apurarse su solución o su resolución y pueden durar muchísimos años, esto es algo que no puede ocurrir con el derecho. Una sociedad no puede darse el lujo de discutir, aunque sea importante, una regla que tiene un fuertísimo componente moral durante un siglo, porque nosotros necesitamos la regla. Por eso es que como respuesta, lo moral es mucho más fuerte que lo jurídico. ¿Por qué?
Porque es cierto, yo planteé el tema de la deliberación, pero también es cierto que si la deliberación es genuina, una deliberación moral como corolario o punto de partida, perdón, como punto de partida para una regla como corolario no puede ser indefinida. Y esa es la desventaja que tiene la regla y el sistema jurídico, porque la discusión se tiene que terminar en algún momento. Lamentablemente, y esto es susceptible de ser corregido, y esto sería susceptible de ocurrir o de ocurrir muy poco, y hacia eso vamos, aunque lentamente, un sistema de democracia deliberativa o participativa y no meramente representativa. En algún momento se tiene que terminar la discusión. Y lamentablemente, el momento en que se termina la discusión, si la cuestión no está saldada, viene el peso de los que están de acuerdo en A o en B, pero que la discusión no se zanjó. Y tal vez la respuesta que den los que tienen 5 votos más que 3 no sea la mejor. Y eso también hay que ser consciente de eso, hay que tenerlo en cuenta, y no es un dato más, no es un dato para mirar de costado, no es un dato para encogerse de hombros o decir, y es el mejor sistema que tenemos, o es la mejor solución que tenemos. No, no es la mejor solución que tenemos, ni el mejor sistema que tenemos. Para pensarlo. Y por último viene la aceptación. La aceptación ya nos pondría en marcha. Bien, dijimos entonces este esquema de Henkel, que explicaría un poco el proceso de creación del derecho, y vamos a dirigirnos ahora a otro problema muy importante que se da cuando hablamos de derecho, que es la confusión de los órdenes sociales. La cuestión de por qué se han confundido, se confunden y se sigue confundiendo al poder con el derecho, o al poder con el respeto, o al poder con el reconocimiento recíproco. Tienen material al respecto, entonces voy a hacer algunas alusiones a eso que subí, a ver si podemos dejar en claro esta cuestión. Un ejemplo de por qué se confunden poder y derecho. Les voy a dar un ejemplo teórico e intelectual. Cuando alguien dice, al explicar el derecho, que el derecho es exclusivamente una especie de brazo menor del Estado, ya está confundiendo el poder con el derecho. Cuando alguien dice que Estado y derecho son lo mismo, porque en definitiva el Estado, cuando hace algunas cosas mínimas, lo que hace es derecho, está confundiendo poder con derecho. Y la última, que ya la hemos visto, con lo cual gran parte del trabajo está hecho en principio, como dice Héctor, son aquellas teorías que consideran a la coactividad como un elemento ontológicamente integrante del derecho. En todas esas situaciones se confunden poder y derecho, o poder, respeto y reconocimiento recíproco. La cuestión inicia con lo que nosotros llamamos puntos críticos de convergencia. ¿Qué es un punto crítico de convergencia? Un punto crítico de convergencia es un vínculo social o una estructura social, probablemente en el ejemplo que yo les voy a dar más lo segundo que lo primero, en donde se van a combinar, van a convivir, punto crítico de convergencia. Convergen dos relaciones sociales o cuyo núcleo es abiertamente opuesto. Conviven en una estructura dos paradigmas o dos formas de relación social que son opuestas. ¿Qué podemos meter de las relaciones sociales? Sería como una especie, siguiendo la
la simbología de la lectura hegemónica, hagamos de cuenta que es una especie de caja, ¿no? Una estructura sería una caja. En esa caja vamos a meter, o van a convivir, dos ingredientes que son opuestos, antagónicos. Si son opuestos o antagónicos, en principio diría se repelen entre sí, o no pueden convivir de manera estable, o la convivencia es inestable, por eso el término crítico. Inestable. ¿Qué dificultades generan los puntos críticos de convergencia? Varias. Entre ellas, primera, que es muy difícil detectar en esa estructura cuál de los dos paradigmas es el dominante o el predominante, o intentar ponerle un rótulo a esa caja optando por uno o por otro, lo que ya también es un error, porque los dos están conviviendo ambos. Veo mucho de A, veo poco de B, entonces le pongo como rótulo, como nombre a esa caja A. Me equivoqué. Veo algo de B, veo mucho de B, veo poco de A. Entonces le pongo como rótulo a esa caja B. Me equivoqué. Segundo, y es un problema que vamos a ver en la clase que viene, es probable que al combinarse estos dos paradigmas, y aun cuando sea inestable esa convivencia, terminen de alguna manera, voy a usar este término, no es el término que usa Héctor, pero vale, me parece, para la explicación, hay como una especie de metamorfosis. Se me ocurre este ejemplo, no sé por qué. Supongamos que combinamos dos personas, juntamos dos personas, ¿no? Una de esas personas, y tienen que convivir, una de esas personas tiene temperamento fuerte, exultante, y habla, pero siempre con un tono muy elevado de voz, lo cual hace que parezca que o está ordenando, retando. La otra es una persona tranquila, habla poco, parecería pensar mucho más las cosas, y cuando se expresa en un tono de voz suave. Imaginen lo que podría ser una convivencia de dos personas que no se conocen, pero en caracteres son, como en el ejemplo que estoy inventando en este momento, diametralmente opuestos. Y pasa mucho tiempo. Las conocemos por separado. Si A te avasalla, no podés hablar, y B está siempre pensando, está como sopesando lo que vos decís, pero se expresa muy poco. Y un día vamos a ese lugar y vemos cómo se están llevando A y B. Seguramente no sea difícil recuperar los caracteres originarios, porque vamos a ver que si bien A sigue siendo exultante, levantando la voz, ya no habla tanto, sino piensa un poco más las cuestiones, aunque después cuando las intenta explicar, el tono de voz sigue siendo elevado. Y B habla un poco más, piensa, pero habla bastante más, aunque no necesariamente grita, pero sí ya se expresa en un tono un poquito más elevado. Una metamorfosis. A no dejó de ser A, sin embargo, incorporó contenidos o componentes de B que antes no tenía, lo que hace difícil detectar uno o la otra, y B ya no sigue siendo B. En la convivencia con A le ha agregado o le ha incorporado elementos que no forman parte de su carácter, digamos de esta manera, de su esencia. ¿Cuál sería el problema? Después lo vamos a recuperar. El problema es que muchas veces, si ambos tienen que actuar en conjunto, le vamos a atribuir rasgos a que A tiene en principio, pero que no son de A, son producto de la interacción con B. Y le vamos a atribuir a B ciertos rasgos
que no son de B, sino que son el resultado de su interacción con A. ¿Cuál es el error más profundo? Y que yo diga que A es básicamente una persona introspectiva, no lo es, o que diga que B es básicamente una persona excéntrica, y no lo es, porque le estoy atribuyendo rasgos o características que son el resultado de esa convivencia o de esa connivencia. Pero al hacerlo me estoy equivocando. Le estoy dando como nota a A algo que es de B, o se explicaría por su connivencia con B, y a B algo que es de A, o se explicaría por su connivencia con A. Esto ocurre con el derecho y el poder. ¿En qué situaciones se produce esta convivencia inestable? Vamos a repasar algunos ejemplos. El primero y el más importante es el Estado. En el Estado es una estructura de poder, porque por definición implica que el Estado tiene como dato el monopolio en el ejercicio del uso de la fuerza pública. Y es una creación humana. Es núcleo poder y creación humana como el derecho. Y en algún momento se conjunta con el derecho. El derecho es un orden de reconocimiento de respeto recíproco, dando lugar a una figura que vamos a estudiar en la clase que viene, que es el Estado de Derecho. Por eso, en la clase que viene vamos a ver el derecho en el Estado de Derecho. Pero también esta conjunción puede darse en la ley. Y esto tendrá que ver con quién la elabora. Recuerden que dijimos en algún momento que el derecho tenía una dimensión positiva o de positividad, y esa dimensión positiva o de positividad viene del lado de que quien detenta el poder político es el que elabora la regla. Entonces ahí ya podemos vislumbrar que en la ley se va, o dentro de la ley se va a producir una relación, un vínculo entre el derecho, entre las exigencias y lo que el que detenta el poder político considera propio para su gobernabilidad. Y otra, y muy interesante, lamentablemente, y hoy debe ser recuperada y debe ser muy bien estudiada, que es lo que ocurre con la administración de justicia. Por de pronto entendamos lo siguiente cuando hablamos de administración de justicia. Claramente hay que referirse a esta situación como poder judicial, no como justicia. El poder judicial no es sinónimo de justicia y la justicia no es sinónimo de poder judicial. No porque no lo sea ahora, mañana o ayer, porque no lo fue nunca. El poder judicial es una estructura de poder, es un poder, es una función del Estado. Y en esa estructura, o sobre esa estructura, se apoya, se asienta o tiene su lugar la tarea de un operador jurídico, un ser humano, que es el encargado, así como el legislador tiene como tarea bajar la exigencia moral a la regla, el operador jurídico juez tiene la tarea de bajar la exigencia moral que está en la regla a la sentencia. Pero lo hace dentro, y esto lo torna muy difícil, lo hace dentro de una estructura que es ajena a su propia idiosincrasia. Está parado dentro de un poder, de una función de poder en el Estado. Como ustedes podrán imaginar o podrán vislumbrar, la cosa va a venir mal. Puede venir mal. ¿Por qué puede venir mal? Nosotros cuando hablamos de positividad y juridicidad dijimos algo. Héctor decía algo muy concreto. Una regla es jurídica más allá de su afirmación histórica por su contenido, por lo cual, careciendo de contenido, no puede calificarse esa regla como jurídica, aunque su existencia venga dada por haber sido puesta por el que detenta el poder político. Y él dice,
en otro lugar. Si esto ocurre, así estaremos en presencia no de una posición de derecho, sino, y llama las cosas por su nombre, de una posición de poder. Las cosas te tienen que llamar por su nombre. No es una posición jurídica, no es una ley jurídica, es una posición de poder. Y también lo dice cuando habla del juez. Si el juez resuelve una cuestión de manera tal que el fundamento último no sea una regla, sino la distorsión de esa regla, la desconsideración de la misma, o como decía Héctor en el trabajo, parafraseando a Del Vecchio, la oposición al derecho no suele venir de la oposición a las leyes, sino muchas veces de las leyes mismas, no va a ser una sentencia o un juez, su sentencia no va a ser una sentencia justa, y no va a ser un juez de derecho, sino va a ser un juez de poder. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay jueces de poder y hay jueces de derecho. El problema es que la lectura hegemónica disimula, no marca estos contrastes, y al disimularlo y no marcarlos, supone que todo juez es juez de derecho, cuando lamentablemente la realidad muchas veces indican que hay jueces que son pura y exclusivamente jueces de poder, no jueces de derecho. Ese no marcar las diferencias, como yo en algún momento les decía de los ejemplos, no hay que poner el carro delante del caballo. Primero veamos si los caballos están adelante del carro. No llamemos a las cosas por llamarlas, porque sí. O aprendamos a llamar a las cosas, aunque sea molesto, o aunque en principio parezca desacertado, por cómo se llaman. Por eso dice Héctor, semánticamente hay exclusivamente una identificación meramente formal. Él dice, yo puedo llamar a una ley que no es ley del derecho, ley jurídica. Es una ley jurídica, no hay una mera identificación formal de nombres. Eso ocurre con la ley y eso ocurre con los jueces. Volviendo entonces a los puntos críticos, volviendo al punto crítico de convergencia, para evitar esta confusión, también puede darse en la ciencia del derecho. Claramente una ciencia del derecho puede abogar porque el derecho simplemente sea una descripción de hechos sociales, como lo planteé en algún momento cuando hablábamos de alguna definición del derecho. ¿Por qué se produce esta confusión? Que se sigue produciendo y en algún momento ni siquiera era detectable. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Cuando la confusión es muy grande y se vive en la confusión, uno ni siquiera se da cuenta, no alcanza ni a intuir que esa confusión existe. Eso nos pasa habitualmente. Cuando la confusión es total, ni siquiera nos damos cuenta de esto. Con el tiempo es probable que empecemos a darnos cuenta de cosas que no casan, no encajan, y entonces ahí empecemos a percibir por primera vez que algo está mal y que esto puede ser producto de la confusión. Pero esto por sí solo, marcar lo que es la confusión, no arregla las cosas. Porque después va a venir una tercera etapa, que es tomar adecuada conciencia de la confusión que nos hace decir, pensar, sostener, operar, aplicar y enseñar el derecho de una manera equivocada o errónea. Que esto es lo más difícil. Hoy podemos decir, esto se va a contar en la clase que viene, hoy podemos decir que estamos de alguna manera saliendo de lo que algunos autores llaman Estado de derecho legal, en donde la confusión entre el Estado y el derecho era prácticamente absoluta, a un Estado de derecho constitucional. Pero como dice Araujo Frías, todavía no se ha generado una conciencia completa y acabada del problema. Por lo cual, y esto es lo que cualquiera de nosotros puede percibir cuando escucha esto, ¿y qué es? Hablamos,
y no implica necesariamente que uno sea intelectualmente un prodigio, para nada. Esto implica entonces que uno va descubriendo, cuando revisa lo que es el derecho, ciertas notas que después, claro, chocan con la realidad. Se chocan con la realidad. Entonces tenemos dos opciones cuando se produce esto. Cuando hay un choque con la realidad, hay dos posibilidades, dos opciones. Una, suponer que la lectura o la teoría es la equivocada y que por lo tanto la teoría tiene que amoldarse a la realidad. Otra es suponer que ese error es el resultado y que se ha plasmado en la realidad de una lectura o un punto de partida equivocado. Nosotros asumimos la segunda posibilidad, la segunda lectura, y eso explica por qué, dice Araujo, en la aplicación, en la operación, en la elaboración y en la enseñanza del derecho, todavía sigue estando presente ese viejo paradigma del Estado de Derecho legal. Y por eso se siguen sucediendo los errores al momento de elaborar el derecho y al momento de aplicarlo. Todavía no hemos tomado clara conciencia de esto. Cuando esto se haga, y esperemos que en algún momento se haga, van a cambiar los modos de entender el derecho, operarlo, conocerlo, comprenderlo, enseñarlo, legislarlo y aplicarlo. Dice Héctor que los motivos de confusión son los siguientes. Por ejemplo, la mayoría de los autores no duda en distinguir lo que es una relación de violencia de lo que es una relación de respeto o reconocimiento recíproco. Dice él, casi ningún autor confundiría o no estaría o estaría en desacuerdo en sostener que violencia y respeto son comportamientos antagónicos. La mayoría de los autores considera que la violencia no tiene ningún punto de contacto con el respeto, que es contradictorio, que es antagónico y que tiene que ser eliminada. Él dice, salvo algunas situaciones en las que el respeto, o podemos llamarlo derecho, está en un límite un poco impreciso, porque habíamos dicho nosotros que el derecho es un orden de paz, es un orden que promueve la paz, que el derecho tiene como fin, como medio y como fin objetivos pacíficos, pero dice él, hay algunas situaciones límite en donde podíamos dar lugar a una discusión. Por ejemplo, el estado de necesidad, la defensa legítima, el derecho de resistencia a la opresión, etc. Son situaciones, el tema mismo de la sanción, son situaciones en donde parecería que el derecho resigna un poco o se resigna ante la violencia. Pero más allá de eso, o fuera de eso, son situaciones discutibles, son completamente contradictorias. Estos autores, dice Héctor, no lo ven de la misma manera cuando se trata del poder y el derecho. La mayoría de ellos, está hablando de la literatura contemporánea, clásica, moderna, del derecho, no entendería al derecho si no viene de la mano o auxiliado por el poder. Les parece que el derecho, para ser completo, para poder funcionar eficazmente, requiere o necesita del poder. Repito esto, la mayoría de los autores que no duda en diferenciar y contraponer violencia de derecho, dudarían en contraponer, ver como antagónicos o pensar un derecho sin poder. Y esto es claro, es clarísimo. No entienden un derecho que pueda llevarse a la práctica, que pueda ser eficaz y que pueda cumplir sus objetivos, si no es
sino tiene como ingrediente esencial al poder. Es una cuestión difícil, complicada, separar ambos niveles y argumentar en favor de esta separación y esta no vinculación, pero veamos cómo lo podemos hacer. Él dice, partamos de lo siguiente, una misma relación social no puede tener como contenido al mismo tiempo igualdad y desigualdad. Está comparando la relación de reconocimiento recíproco con la relación de poder. No puede tener al mismo tiempo autonomía y heteronomía. Ni igualdad, ni desigualdad, ni autonomía o heteronomía al mismo tiempo. Un vínculo social, ¿recuerdan las zonas grises? Cuando hablamos de las relaciones sociales, decíamos que había zonas grises. La zona gris era una zona en donde nos era un poco difícil determinar si ese vínculo era A o B, C o D. Por ejemplo, amor, respeto, poder, violencia. Él dice claramente, no puede haber dentro de una relación social igualdad y desigualdad, autonomía o heteronomía, en la misma relación. En segundo lugar, se confunden por las motivaciones y estas ya las conocemos. ¿Por qué? Porque el poder persigue lo mismo que persigue el derecho como fines. Esto ya lo habíamos visto particularmente en relación al derecho. Persigue orden, dice Héctor en el texto, en donde habla de la confusión entre poder y derecho. No hay ningún sistema de poder que no haya dicho desde el inicio que lo que pretende llevar o conllevar es orden. Entonces, el poder necesita el orden de la misma manera que necesita el derecho y genera un orden de la misma manera que lo genera un derecho, que lo genera el derecho. Recuerden, orden, posición de los sujetos en esa relación o cómo se vinculan entre sí. Pero ambos son diametralmente opuestos. Por lo que dije recién, el orden del poder, ¿cómo se consigue? Sobre la base de la desigualdad y sobre la base de la heteronomía. Y sobre la base de tres elementos que son consustanciales al poder, que son la sanción, la coactividad, la amenaza o castigo y la ejecución forzada y la pena. Todos estos ingredientes forman parte de las herramientas que tiene el poder para conseguir ese orden, que no son las del derecho, que son autonomía, igualdad y reconocimiento a la dignidad humana. Segundo, el poder también busca seguridad. ¿Por qué? Porque si hay algo que le molesta al poder, fundamentalmente lo mismo que al derecho, es la violencia. Quien impone un sistema de poder no se siente cómodo cuando ese sistema de poder es recusado. Es decir, cuando empiezan actos de violencia que intentan desmoronar la estructura de poder. El que detenta el poder no se siente cómodo. Ve atacado sus privilegios. Por lo tanto, le molesta, al igual que el derecho, la violencia. Por eso es que busca seguridad e intenta conseguirla para evitar estos actos de violencia o estos actos de insurrección. Pero también sabemos, cuando vimos el derecho, que la seguridad que el poder otorga es parcial. La es respecto de los que están sometidos al poder, pero no entre los sometidos y el que lo detenta. Y ahí marcábamos una diferencia esencial con el derecho. El derecho dota de seguridad a todos, no solo a los que detentan el poder político, sino a los ciudadanos entre sí, sino a los ciudadanos y a los detentadores. Por eso el derecho, en este caso, va a aparecer como límite del poder. ¿Qué hace el derecho? El derecho limita el poder para conseguir seguridad. Y esta limitación, recuérdenlo siempre, se va a producir ¿por qué? Porque el poder es como decía Bodenmeier, lo mencioné, es como el gas o la energía eléctrica.
El gas y la energía eléctrica no se detienen nunca, avanzan hasta que encuentran algo que lo frena, y sí, o el agua, y siguen avanzando hasta tanto pueden superar ese escollo o ese contenedor. El poder es lo mismo. Lo podés limitar, podés controlarlo, el poder malo, no el poder bueno. Acuérdense de esto. Lo podés limitar, lo podés controlar, pero a la medida en que aflojaste el límite y aflojaste el control, el poder dio un paso más. Pero para poder limitar el poder, para poder controlar al poder hay que conocerlo y hay que distinguirlo del derecho. Y luego tenemos, dijimos, orden, seguridad y paz. Como dice Héctor, en la paz y en las dos situaciones anteriores hay simplemente, se ven parecidos, pero solo en el aspecto formal, en lo formal. En la paz, porque dijimos, para el poder la paz es ausencia de conflicto. Para el derecho es algo más que la ausencia de conflicto. Es ausencia de conflicto que se produce porque hay una convicción, hay conciencia de que solo en un medio pacífico uno puede crecer y desarrollarse. El poder es todo lo contrario. Para el poder, algo pacífico es ausencia de conflicto. Ahora, los medios que utiliza para que esta ausencia de conflicto no se produzca son, como dice Héctor en ese trabajo, son la coactividad, son la ejecución forzada, son la amenaza de castigo, son la pena. Coactividad y pena son términos que, si bien no significan exactamente lo mismo, reflejan cierto elemento común de origen. Entonces, ausencia de conflicto puede haberlo, pero puede haberlo a través de la represión. Una política de seguridad o una doctrina de seguridad nacional como la existente años atrás implicaba que no podía haber conflicto y que todo conflicto tenía que ser reprimido para que desapareciese. Entonces, este medio, que es el reprimir el conflicto, si yo reprimo el conflicto, si yo reprimo la queja, lo que estoy diciendo que no lo muestro es que repudio, reprimo el disenso, repudio y reprimo el diálogo, aunque no lo diga, repudio o niego la posibilidad de que personas distintas o distintos se pongan de acuerdo. Cuando lo que se postula, lo vuelvo a repetir, cuando lo que se postula es que no existan las quejas, es que no existan los reclamos, postulo, no va a haber más queja ni reclamo, lo que estoy postulando es la eliminación de la disidencia, es la eliminación del distinto, es la eliminación del multiverso, es la eliminación de aquel que no piensa como uno mismo. Claramente hay que darse cuenta entonces que la paz que supuestamente se busca desde el puro orden, en este caso concreto o en este ejemplo, no tiene nada que ver ni con el derecho ni con el respeto. Al contrario, es un contrasentido absoluto. Por eso hay que leer detrás de las propuestas cuál es el mecanismo, que por supuesto no se dice, pero que uno puede inteligir con ciertas herramientas. Entonces, orden, paz y seguridad nos llevan a confundirlos, pero habría un ingrediente más que no hay que desdeñar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de órdenes intuitivamente vividos y órdenes reglados? Y decíamos que las relaciones sociales se vivían de manera intuitiva, porque no íbamos a una escuela a aprender a querer, a aprender a respetar, a aprender a imponernos o a aprender a agredir. De alguna manera forman parte de nuestro acervo de posibilidades. Persona e individuo, el famosísimo yo doble. Por un lado, amor y respeto, por el otro lado, poder y violencia. Pero solamente dos de esos órdenes sociales se pueden
ya lo sabemos, expresar a través de reglas. Uno es el respeto, el reconocimiento recíproco o derecho, como dice Héctor. El otro es el poder. Y este es un punto en donde la confusión es muy difícil de detectar. Una orden o un mandato. Hablemos de un mandato. Si bien los términos orden y mandato, orden de ordenar, son términos que se utilizaban en la antigua teoría del derecho, y hoy alguno de ellos podría reconfigurarse. Es cierto que no, es una terminología que no nos conviene desechar. Mandato. ¿Qué es un mandato? Es una exigencia. Y hay muchos tipos de mandatos. Por ejemplo, los mandatos sociales. Están los mandatos sociales. ¿Qué son estos mandatos sociales? Son mandatos que de alguna manera nos constriñen, son facticidad, que absorbemos y que nos dicen, por ejemplo, como mandato social, que nos tenemos que casar, que tenemos que tener hijos, etcétera, etcétera. Estos mandatos sociales que nos constriñen de alguna manera, y en algún momento tenían mucha fuerza, porque si no cumplimos el mandato social comienzan los reproches, que no son reproches, pero que sí están difuminados, pero que son reproches. Como no te casaste a cierta edad, como no tenés hijos a esta edad. Entonces, esos mandatos sociales que como mandatos tienen culturalmente un origen, un lugar, un momento, también pueden ser mandatos con otra condición. ¿Mandatos jurídicos o mandatos de poder? No, mandatos jurídicos no, porque el mandato jurídico no es una constricción, ya lo explicamos hoy con el esquema de Henkel, pero el mandato de poder, la orden de poder, sí es un mandato, una exigencia constrictiva. Por ejemplo, ¿se acuerdan? A lo mejor lo estudiaron, no es que lo hayan vivido. Existieron las famosas el famoso principio de la obediencia debida. El famoso principio de la obediencia debida implicaba que de alguna manera no se podía responsabilizar a alguien al que se le imponía un mandato si este mandato venía impuesto por una autoridad y él no podía desobedecer lo que estructuralmente como poder se sostiene o se llama cadena de obediencia o cadena de mando. Entonces, alguien podía excusarse de eliminar a otra persona porque se decía no había tenido tiempo, no podía de alguna manera analizar la orden que le daba un superior. Y la orden que le daba un superior era eliminar a otro por X motivo. Que estuvo muy en boga, fue muy discutida, pero muchos se ampararon en esta idea. Bueno, claramente no pueden identificarse como jurídicos. La famosa definición, conjunto de normas que emanan de autoridad competente, es claramente un mandato de poder, es claramente un mandato no jurídico, es claramente una conversión en reglas, pero que no puede llamarse posición jurídica, solo puede llamarse posición de poder. Pero es claro, es probable que nos confundan. ¿Por qué? Porque se nos decía, toda regla que emane de autoridad competente y que tiene que entenderse por derecho tiene que ser cumplida, tiene que ser obedecida, porque emana de autoridad competente. Y no nos tendríamos que fijar en algo más allá de que venga con un currículum que diga que pasó toda una cadena formal, toda una serie de pasos o procedimientos, y entonces hay que obedecerla porque es una norma que emana de una autoridad competente. ¿No habría algo más? No. La lectura hegemónica dice que no hay algo más. Que por eso las reglas tienen que ser cumplidas. Por eso hay un viejo axioma que dice la ley es la ley. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado. Famoso axioma que dice la ley es la ley. Lo que te está queriendo decir, la ley es la ley es
formalmente ha sido formalmente establecida, y así aunque te pida una locura, y así aunque te pida un disparate, y así aunque te pida algo que atente contra la dignidad humana, hay que cumplirlo porque es la ley. Bueno, esto se llama, por ahí ustedes no se acuerdan, cerrando ya la idea, lo que en algún momento ejemplificamos como fetichizar la ley, es decir, convertir a la ley no en una finalidad, sino en un medio. Entonces, motivos que llevan a la confusión. Orden, el poder busca orden, el poder promete paz, el poder promete seguridad, todo esto lo promete el poder, por eso lo confundimos con el derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir un poquito más en profundo, en profundidad, y fijarnos cuáles son los medios, o al menos cómo define el orden, la paz y la seguridad, para darnos cuenta entonces sí que no se trata de derecho, sino que se trata de poder. Pero además, y esto se va a contar el miércoles, y yo les dije que hoy que era un punto crítico de convergencia, está el problema de la ley, porque el poder o un mandato de poder o una orden, generalmente coactiva, se puede convertir en una regla, se puede convertir en un texto. Pero también pasa con el respeto. La clave va a estar entonces, para diferenciar los dos, el contenido, lo jurídico. Y para seguirle el consejo o la sugerencia de Héctor, si alguien quiere llamar a ese despropósito que tiene forma de ley jurídica, le diremos, está bien, pero es una simple sinonimia de nombres, es una simple identificación en las formas, pero es una falsificación desde el punto de vista de lo jurídico. Por eso dice Héctor que la coactividad, cerrando la idea y el tema, él lo dice en el libro, la coactividad es la falsa obligatoriedad del poder. Con esto cerramos entonces el tema de la confusión entre poder y derecho, porque la confusión sigue existiendo, lamentablemente, en menor medida, porque ya la detectamos como confusión, pero todavía o muchas veces seguimos confundiendo ambos órdenes. Esto se da, por ejemplo, actualmente, claramente en lo que nosotros denominamos, lo que Héctor, que tantas veces desempeñó una función, una magistratura altísima en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y que él denominó, tengamos cuidado porque hay jueces de poder y hay jueces de derecho. Y esto también hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Con esto cerramos entonces